translation, so we can change. Possibly I will change language depending on who will be the person I will interacting with. But I wanted to welcome. Okay, no, sorry. I thought there was something not working. Is the translation working for everybody? Okay. Bon, alors, thank you very much for being here. We are a small but highly qualified group of a wonderful audience. I even know some of you, and I know that you're really qualified. So, it's the topic of this session is citizen dialogue and ecological transition. It's a very important and issue that in these days has been dealt with in several panels and seminars. And the main question of this session is how to address such a complex issue. We know that complexity, ambition, goals can be challenges for any participatory methodology, especially because transition requires readiness to change by part of the people, which is not an individual-based process, but is a collective endeavor. So the main question we could respond with this variated panel is how to mobilize and keep stakeholders faithful to the process, how to address co-implementation, which is very important for all the policies that works in the ecological environmental domain, and how to do co-evaluation of the goals. So we have here a range of 5 different experiences. Some of them are even best practice that were candidates in the OEDP award. And so I will start presenting them. We will start with Cecilia Del Re. I was saying Cecilia because I was Cecilia Del Re, which is Deputy Mayor of the city of Florence in Italy. Then we will continue with Isabelle Beaulieu, which is Commissioner at the Office for Public Consultation of Montreal in Canada. Wrong. The President. Okay, that's sorry. It's easy. And then there is Alfredo Mendez Rocha, which has been working in Quintana Roo in Mexico, and Maria Fernanda Origel Nuño, which has been working in the experience of the regional government of Jalisco in Mexico. So I did less errors than I think, so I beg my pardon to Isabel for the mistake. And we were supposed to have also Ana Paula Matos from the Deputy Mayor of Salvador Bahia, but I'm not sure if she's rushing under the rain for coming here, but we will see. There are 3, I hope she's in, but if in the case is not, there are 3 chairs for her there. Okay, so I will start. My name is Giovanni Allegretti, sorry. I am a researcher at the University of Coimbra in Portugal, and at this moment I'm coordinating a project that is called Phoenix, which is exactly about the relation between participatory and deliberative processes and the European Green Deal, so the ecological pact of the European Union. And I will start, as in the list, with Cecilia Del Re. Do you have a presentation? Yes, okay, so you can take this machine when the presentation appears in order to change the pages. Oh, yeah, if you prefer, yes. Like a priest in the... So, okay. Yes, here we are. Thank you. It's my city, so a little bit of emotion also. Look into these pictures. We don't have eyes behind to see, so some of us will. If you want to go to the chairs which are farther in order to watch the presentation better, maybe. Okay.
So good evening to everybody. First of all, I would like to thank the organizer of the IODP conference for this invitation. And since I am the only speaker in this panel from the UA, I would like to tell you about our experience inside the European mission of the 100 climate neutral and smart cities by 2030. We are one of the 100 cities of this mission, and we are very proud about this. Of course, it's a challenge, but we are aware that, and we want to be part of these missions, since cities play a crucial role in achieving climate neutrality by 2015, the goal of the European Green Deal, since cities take up only 4% of the US land area, but they are home to 75% of UE citizens. Furthermore, cities consume over 65% of the world energy and account for more than 70% of global CO2 emissions. In fact, the city mission involves local authorities, citizens, business, investors, as well as regional and national authorities to deliver 100 climate neutral and smart cities by 2030, ensure that these cities act as experimentation and innovation hub to enable all European cities to follow suit by 2050. As foreseen in its implementation plan, the city mission takes a cross-sectoral and demand-led approach, creating synergies between existing initiatives and basing its activities on the actual needs of the cities. So when the European mission launched this mission, we were convinced, and we are convinced, of the importance of being part of this mission, since just because we were aware, and we are aware of the role of the cities in the environmental mission in achieving climate neutrality in advance, and so respect to the Green Deal mission. About participatory process and about participation, the mission gives us some goals to achieve, since the mission has its central feature the Climate City Contract, setting the path to carbon neutrality at 2030 with action and investments to be co-created with local stakeholders and of course also with citizens with the help of a mission platform signed and implemented by each participating cities. So in this moment, we are creating this platform in order then to involve stakeholders and citizens in this mission. While not legally, of course, binding, these contracts will constitute a clear and highly visible political commitment to the UA, national and regional authorities and citizens. The mission platform will provide the necessary technical, regulatory, and financial assistance to the cities. In addition, Horizon Europe will invest around 350 million in research and innovation action linked to the mission in the period 2021-23. Now I'm going to show you some points about our candidature. Florence, the city of Florence, started a path towards sustainability a long time ago, convinced that the urban environment can be improved together with quality of life and that the city could actively contribute to UA targets. Analyzing its specific situation, it became clear how peculiar it's for cultural heritage, landscape, and arts with million tourists per year. Despite obstacles, the municipality has heavily committed to obtain the expected result with a pack of integrated plans and action which will be able to change the emission profile of our cities. We are one of the first cities that in 2010 signed the Covenant of Mayors, and then later we approved the Smart Cities plans. We signed the Green Cities Accord, and now we are part of the 100 climate neutral cities.
Of course, the city of Florence has critical points like historical building stocks, big administrative structure, significant presence of tourists, limited competence on services shared with other municipalities, like waste, water management, public transport. But we consider this critical point inside our plans and action. So here you can see our plans, our action that we are bringing, that we are promoting, like the Sustainable Energy and Climate Action Plan. We approved just this year the last SECA plan. About urban plans, we are now about to approve our new urban plan, and we made this plan just listening to the citizen thanks to two participatory processes. Firenze Prossima, the process that we candidate also for the competition, for the IODP competition, and Firenze Respira, because it was another participatory process that was useful to adopt the first green plan of the city of Florence. Since we are convinced that the green infrastructure have to be the new infrastructure of the city, as well as a tramway, for example. We have then our smart city plan that we are implementing year by year, also, of course, thanks to the European funds. We have our mobility plans that is composed by the new tramways, as I said, by electric mobility plan. We have been the first city of Italy to implement electric taxi service in our cities. We have been the first city to adopt the bike sharing service in our cities, and of course then car sharing and so on. We are bringing and we are promoting the Bicipolitana plan in order to, of course, implement the use of bicycles in our cities. And then we are implementing the new waste plan, Firenze Città Circolare, in order to sustain also the circular economy. And of course, fundamental here is the engagement of the citizen in order to reach always better standard in the waste plan, and also the water safety plan. We are promoting these actions also thanks to the local recovery plan. And in order to understand which were the best actions to implement this plan, these recovery plans, we also promoted another participatory process called Rinasce Firenze in order to adapt our mandate to the new needs that came out after pandemic. Here you can see some actions of our smart city plan in order to be an inclusive, innovative, and sustainable city at 2013. And as you can see here, we already reached some result, and of course we have also important targets in front of us. But as you can see, as I said before, we signed in 2010 the Covenant of Mayor, and the first goal was to reduce of the 20% the emission at 2020. At 2020, we reduce of 40% the CO2 emissions. So we doubled the target that we was supposed to reach. Now we have new targets inside the Sustainable Energy and Climate Action Plan, and so we are working in order to reach these new targets. These are some of the key actions that we are promoting on public building and schools, for energy efficiency, and for sports center and markets, public housing in cooperation with Casa Spa. And of course, we are monitoring all these action through the digital device.
We are working also on the field of the services for the smart public lighting in cooperation with Silfi, for smart water management in cooperation with Publiacqua, for the new, as I said, smart waste and smart waste plan called Firenze Città Circolare in cooperation with Alia. And then we are working in order to build and to realize the first smart city control room of our country. And that's important since if you want to reach important goals like the goals on the environment sector, the digital tools can help you. Of course, we are working also for a sustainable mobility, and we are, as I said you before, we are working also thanks to the European funds in order to reach this goal. It's fundamental, the part of communication and cooperation. And so we are working also on this field since also the communication is a part of the participation of the citizens to the activities and to the goals that a city like Florence wants to reach. Thank you. Thank you also for Cecilia for being perfectly inside the timing we gave to each of us. And I beg your pardon also that I had this boring things to do of maintaining the balance between the speakers. So being that our colleague from São Paulo did not appear, I think je passe la parole à Isabelle Beaulieu, présidente de l'Office de consultation publique de Montréal au Canada. Vous avez une présentation aussi? Non? Ok, bien. Alors, on peut se regarder dans les yeux. Vous pouvez prendre ce micro là? C'est pour les traducteurs, pour avoir... Ça va aller mieux. Ça va? Ok. Ça fonctionne? Ça fonctionne pas? Ça marche? Oui, ça marche. Alors, bonjour tout le monde. Merci d'être là pour notre présentation. Alors, moi, je vais vous parler de l'OCPM, l'institution que je préside, qui est une institution montréalaise et qui a 20 ans d'existence. Cette année, on fête nos 20 ans. Et nous avons conduit cette année une très grande consultation parlant de transition écologique. C'est une grande réflexion pour réécrire le plan d'urbanisme de la Ville de Montréal, qui s'appelle maintenant le plan d'urbanisme et de mobilité, puisque l'administration actuelle en place à Montréal est vraiment engagée dans la transition écologique. Ils ne veulent pas planifier le plan d'urbanisme sans y inclure le plan de mobilité. Et pour Montréal, moi, ma spécialité, ce n'est pas la transition écologique, ma spécialité, c'est la participation publique. Et c'est pourquoi nous sommes très engagés à l'OCPM dans l'OIDP. Alors, pour faire la grande consultation sur le plan d'urbanisme, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Montréal, c'est intégré dans les institutions de la ville, que la ville n'a pas le choix, mais doit donner la grande consultation sur le plan d'urbanisme à un organisme qui est complètement neutre et indépendant du pouvoir exécutif, du pouvoir politique de la ville. À l'Office de consultation publique, nous sommes une institution qui est inscrite dans la charte, dans la loi qui a créé la Ville de Montréal dans sa forme actuelle en 2002. Et donc, nous sommes neutres et indépendants, ce qui nous permet d'organiser les débats citoyens d'une façon tout à fait différente que si nous représentions le pouvoir politique. Comment cela fonctionne, pour vous donner un peu une idée à Montréal, c'est que l'Office, qui est complètement indépendant, quand on nomme sa présidence, qui maintenant est moi, c'est le conseil municipal aux 2/3 de tous les élus qui choisissent la tête, donc qui se prendra la tête de l'Office de consultation publique. Ce qui veut dire que et l'opposition et le parti au pouvoir doivent s'entendre pour choisir qui sera le président de l'Office pour 4 ans. Et ensuite, on a des mandats de 4 ans.
Au moment de ma nomination cette année, on avait déjà le mandat à l'Office de faire la grande consultation sur le plan d'urbanisme. Et dans notre mandat, pour nous, c'est de consulter le plus large possible, le plus de Montréalais possible. Donc, nous, on réfléchit, on a la chance, on a le luxe de réfléchir au quotidien à la participation citoyenne, à comment faire participer la population montréalaise dans les grandes consultations que nous menons. Et notre objectif est évidemment d'entendre les voix les plus diversifiées possibles. Dans le cas de la grande conversation que nous venons de tenir sur le prochain plan d'urbanisme, nous étions dans un exercice de vision, c'est-à-dire qu'on demandait aux gens de réfléchir la ville de demain. Nous n'étions pas encore sur le programme réglementaire qui sera adopté. Et comment on fait ça? Bien, c'est qu'on a parlé à des centaines et des centaines de gens. Et avec la participation en ligne, on parle de plus de 5000 participants juste pour la municipalité de Montréal. Et donc, on fait une carte des parties prenantes et on parle absolument à tout le monde. La population lambda, les jeunes, on va sur le terrain, mais aussi les associations de commerçants, les promoteurs immobiliers. Nous avons vraiment parlé à absolument tout le monde. Et notre spécialité à nous, à l'Office, c'est d'écouter les gens, d'aller chercher les opinions et ensuite de faire des recommandations à la ville. C'est ce qu'on fait depuis donc 20 ans. Et puis, la force est de donc dépasser, on essaye toujours de dépasser ce qu'un outil pourrait ressembler à un sondage. Nous, on ne fait pas ça. C'est d'aller chercher l'intelligence collective et de créer des lieux de débat et d'échange où les gens peuvent entendre les positions des uns et des autres et continuer à se faire leur propre réflexion. Dans nos démarches, il y a une grande partie de la démarche qui est une démarche d'information d'abord pour aider les citoyens et les parties prenantes à se faire une opinion. On part du principe que tout le monde est très outillé pour se faire des opinions, mais on peut toujours améliorer la qualité de l'information sur les faits qui sont disponibles pour réfléchir à l'avenir. Donc, dans notre grande consultation pour le prochain plan d'urbanisme qui vise directement la carboneutralité, on a eu une longue période d'information avec différents événements, de forums citoyens à événements dans la rue. Ensuite, on a eu une grande période de discussion en table ronde, des ateliers participatifs. Et finalement, une période où les gens sont pu venir déposer des mémoires et défendre des mémoires et défendre leur position pour influencer le prochain plan d'urbanisme. Et on croit beaucoup qu'une des parties très, très importantes de la consultation, quand on parle à la population, c'est la phase d'information et que l'information reste toujours disponible. Alors, pour nous, l'important, c'est que tout est en ligne, tout est transparent, toutes les informations que les gens nous ont transmises restent donc en ligne. Ce qu'on en retient pour le moment, parce qu'on est en période d'analyse de ces milliers de gens qui ont participé, il y avait aussi une plateforme en ligne. Il y avait beaucoup d'outils de déployer. On a fait des événements culturels avec des enfants. On est allé dans les écoles. Moi, j'ai rencontré les promoteurs immobiliers. On a vraiment fait la panoplie des opinions. Ce qu'on en retient donc, c'est il y a, oui, dans l'univers général de l'opinion en général, les gens sont d'accord pour viser la carboneutralité. Mais le problème maintenant, c'est comment on y arrive. Donc, à Montréal, il y a une grande discussion sur densifier la ville parce que nous sommes une ville qui a été un peu développée comme les villes nord-américaines où l'étalement urbain a sévi et où la voiture a pris toute la place. Maintenant, dans le discours, on comprend qu'il faut densifier. On l'entend beaucoup, mais ce qu'on entend beaucoup, c'est qu'il faut densifier, mais pas près de chez moi. Il faut densifier plus loin. Alors, c'est, je crois, un des défis de la participation citoyenne, c'est de réussir à faire des conversations qui vont au-delà des désirs, parce qu'exprimer des désirs, c'est un moment important de la participation des gens, mais après, quand ils arrivent à faire des choix, c'est là que ça pose plus de problèmes, c'est plus difficile. Donc, nous, on essaie de créer des événements où les gens s'écoutent, les gens s'entendent, où il y a des lieux de débat pour essayer de voir s'il n'y a pas des pistes ou des consensus desquels on peut s'inspirer. Pour la conception montréalaise de ces démarches de participation citoyenne, il reste très clair, et à l'Office, on est très ancré dans ça, c'est que nous favorisons la plus grande participation possible. Nous faisons des analyses et des recommandations aux élus, parce que ce sont les élus qui votent nos mandats, et ensuite on remet des rapports aux élus,
mais la décision finale appartient aux élus qui ont la légitimité d'avoir été élus, ce qui n'est pas le cas des gens à l'Office. Donc, en ce moment, nous colligeons tout ce que nous avons récolté. On va faire un rapport bientôt aux élus qui, eux, devront prendre les décisions pour écrire le prochain plan d'urbanisme. Mais ce qui est clair, c'est que personne ne met en cause ou en doute l'importance de viser la carboneutralité. On a juste le défi d'être une ville étalée à la nord-américaine où la voiture a pris beaucoup de place. Mais au Québec en général et à Montréal en particulier, bon, nous avons le privilège d'avoir l'hydroélectricité, d'avoir cru il y a longtemps aux voitures électriques, donc ça fait déjà partie du paysage urbain. L'électricité, l'électrification des transports aussi est quelque chose qui est vu positivement. Mais les défis sont grands pour ce qui est de réorganiser la ville et densifier la ville. Pour les citoyens, ça reste une question qui est difficile à trancher. Alors, je vous parlerai beaucoup plus de l'Office de consultation publique et tout ce qu'on fait et comment ça fonctionne. Si vous avez des questions, ça me fera plaisir. Mais maintenant, je passe la parole pour continuer à parler de transition économique, de transition écologique. Respecter le temps beaucoup. Et alors, je vous fais une petite question que c'est sur la possibilité éventuellement d'entre de votre institution et un dialogue avec la charte des droits et devoirs de la citoyenneté. Et il y a la possibilité pour les habitants de demander des processus participatifs spécifiques sur des sujets d'entre de la... Oui, depuis quelques années, la loi a été amendée et permet maintenant aux citoyens de remplir des pétitions pour demander une consultation sur un sujet précis. La demande est toutefois, si on va dans le détail, la demande est faite au conseil municipal et le conseil municipal décide ou pas de nous envoyer la consultation. Mais à l'heure actuelle, c'est assez récent comme loi, nous avons eu 3 grandes consultations qui ont été demandées par les citoyens. Ça a été de très grandes consultations. La première a été sur l'agriculture urbaine, comment encourager et développer davantage l'agriculture urbaine à Montréal. La deuxième a été la réduction de la dépendance aux énergies fossiles. J'étais commissaire sur cette commission. Donc, chercher des moyens pour que la ville de Montréal soit moins dépendante aux énergies fossiles. Et finalement, nous en avons eu une grande aussi sur le racisme systémique, et le racisme et la discrimination systémique dans la ville de Montréal. Ça a été donc des processus où les citoyens ont signé des pétitions et ont demandé qu'elles se tiennent. Ça veut dire qu'aussi sur des sujets difficiles et complexes, il y a une demande majeure de participation. Okay. Et surtout, c'est qu'après 20 ans, l'Office a construit une crédibilité. Les citoyens ont confiance dans les processus de l'Office qui est vu comme indépendant et neutre. Donc, ça s'est construit sur beaucoup d'années et on arrive là aujourd'hui après 20 ans. Et donc, j'espère qu'on va continuer comme ça. Ça, c'est ce qui veut dire être en institution, être une institution de référence, non? Que les citoyens, c'est pas une institution en plus, c'est vraiment une référence pour des choses qui sont d'intérêt de la citoyenneté. Ok. Muchas gracias. Entonces vamos al próximo huésped, que es Alfredo Méndez Rocha, que ha trabajado en la experiencia de Quintana Roo, que también fue entre las prácticas ha presentado al premio, ¿no? Bueno, tú tienes una presentación. Como todos, te informaré después de 8 minutos, así que tú puedas concluir dentro del tiempo que nos hemos dado, pero veo que estamos tranquilos. ¿Tienes tu máquina, sí, para cambiar las slides? Perfecto. Si quieres añadir algo de dónde vienes, o sea, tú no eres parte del gobierno, eres parte de una asociación, ¿no?, que colabora, entonces si quiere explicarlo rápidamente, entre tanto que él se va buscando. Sí.
Bueno, para avanzar, muchas gracias, buenos días a todas, todos. Mi nombre es Alfredo Méndez, soy director de proyectos de una organización de la sociedad civil mexicana que se llama BIOS, Participación Política y Desarrollo. Actualmente tenemos… ya está. Actualmente tenemos trabajos en distintas partes del país. Específicamente, hoy voy a hablar sobre un proyecto que tenemos en el estado de Quintana Roo. Me gustaría tratar de profundizar sobre todo en lo que nos está trayendo esta mesa, que tiene que ver con cómo entender la transición ecológica desde la participación. Por lo tanto, voy a hacer un resumen muy rápido de cuál es la noción del proyecto que hicimos en México, cuáles fueron las actividades principales. Primero que nada, BIOS es la organización. Nosotros tenemos 6 años trabajando en México. Trabajamos temas de participación, desarrollo, transparencia, gobierno abierto, etcétera. Y específicamente este proyecto se llama Ojo Ciudadano al Turismo. ¿Qué hicimos en este proyecto? La intención de Ojo Ciudadano es generar herramientas mínimas para que las y los ciudadanos en Quintana Roo pudieran verificar cuál es el proceso de aprobación de los proyectos turísticos con impacto ambiental. ¿Qué implica esto? Las leyes mexicanas establecen que debe de haber cierta transparencia en todos los procesos que implican contrataciones de parte del mismo gobierno o que implican generar obras en espacios que deben de ser cuidados porque son áreas naturales protegidas. En Quintana Roo existe muchas áreas naturales protegidas. Para quien no ubique más o menos dónde está Quintana Roo es parte del sureste de México, está a la orilla del Mar Caribe, tiene enfrente a las Antillas, está cerca de Belice y Guatemala. Entonces, esta zona es selvática. Por lo tanto, hay áreas naturales protegidas muy importantes y además propicia el turismo de gran escala. Cancún, tal vez les pueda sonar, es la ciudad más importante dentro de la Riviera Maya, está al norte de la península de Yucatán, al norte de Quintana Roo. Pero como Cancún, hay un montón de pueblos y ciudades a lo largo de la Riviera Maya, que es la costa, que tienen esa misma capacidad hotelera. La cuestión aquí es cómo tratar de desarrollar esa potencialidad turística respetando las áreas naturales protegidas y el medio ambiente. Es una cuestión que puede parecer hasta imposible de resolver. En tanto, la participación en esta zona del país es muy alta. Hay grupos ciudadanos ambientalistas que buscan proteger el medio ambiente a costa de estas grandes inversiones que no solo son mexicanas sino también de Europa para generar proyectos turísticos. Aquí es en donde entra la atención. Cómo proteger el medio ambiente, cómo proteger a los ambientalistas, que muchas veces también son atacados por las mismas instituciones privadas que intentan desarrollar sus proyectos turísticos ahí, porque son miles de millones de dólares los que están en juego, como por el mismo gobierno mexicano. Para quienes no conozcan Quintana Roo, entonces, aquí algunas fotos, es un paraíso básicamente, que existe en el sur de México, les recomiendo que lo visiten, es muy bonito. Y el proyecto entonces lo que hizo primero fue investigar cuál era este proceso de aprobación para que un proyecto turístico se pudiera implementar. Por transparencia se supondría que debe de estar claro. Nos acercamos a este proceso y realmente no lo es. Las licencias y permisos que tendrían que estar publicitadas en los portales de transparencia del gobierno mexicano, de los estados y municipios, no lo estaban. De hecho, eran hasta contradictorias. Muchas veces se decía que primero se tenía que sacar un permiso con el municipio, después pasar al estado, otra ley decía que no era así, otras leyes se contradecían entre sí mismas en cuanto a los nombres de los permisos, es decir, se generaba un foco de riesgos de corrupción muy alto, porque estaba a disposición básicamente de la buena voluntad de los funcionarios públicos el dar esos permisos y licencias a quien quisiera implementar un proyecto hotelero. Esto es como la parte que le puede afectar al sector privado, quien quiere implementar un proyecto hotelero. ¿Qué pasa con la ciudadanía que quiere vigilar qué pasa con esa implementación? No hay elementos. No se puede verificar cuál es el primer trámite y el último si están siguiendo los elementos mínimos de protección del medio ambiente. En México hay una cosa, bueno, elemento que se tiene que entregar cada vez que se realizan este tipo de proyectos que se llama manifestación de impacto ambiental. Es un documento en donde quien va a realizar este proyecto turístico debe de especificar cuáles son los impactos ambientales que está generando su acción y cómo los va a minimizar. Eso es por ley, eso debe de estar transparente. También debe de haber una consulta pública por ley cuando son proyectos de gran calado o de relevancia pública, donde el gobierno tiene que abrir
una consulta a la ciudadanía del lugar para que opinen si es que están de acuerdo con la implementación de este proyecto o no. ¿Cuál es el gran problema con este eje toral principal dentro de los proyectos? Uno, que las manifestaciones de impacto ambiental son muy técnicas, eso está bien, pero quienes van a interpretar esas manifestaciones de impacto ambiental, que es la administración pública de los municipios, no tienen idea de esto. La gente que está en estos puestos suelen ser cargos más cercanos por cuestiones políticas, no técnicas. Entonces, cuando les preguntamos cuáles son los elementos de la manifestación de impacto ambiental que están evaluando, no saben qué responder, no entienden las manifestaciones de impacto ambiental. Y por otro lado, el otro problema es que las consultas que hable el gobierno para que la gente pueda participar son igual de técnicas. Las preguntas y las respuestas que se esperan son muy técnicas y la gente que vive en estas comunidades que no quiere que se acerquen a este tipo de proyectos porque implica impactos ambientales, grandes depósitos de agua que están siendo vinculados a este tipo de desarrollos, no puede opinar con un expertise técnico. ¿Qué es entonces lo que nosotros hacemos en este proyecto? Primeramente, en tratar de explicar cuál es la pertinencia ciudadana y cómo simplificar todas estas cosas tan técnicas que se desarrollan alrededor de estos proyectos. Hicimos una metodología para explicar con información pública, todo es información pública, toda es la información que está poniendo el gobierno en sus portales, cuáles son los procesos, licencias que debe de seguir hotelero o persona que quiere desarrollar un proyecto, dónde están los huecos de información y con herramientas también públicas como puede ser Google Earth y otros softwares que existen del gobierno mexicano, cómo la gente se puede acercar a verificar cómo se implementan este tipo de desarrollos. Porque muchas veces se obtienen los permisos después de que ya se hicieron los desarrollos, porque a estas personas les conviene más pagar una multa con el gobierno por haber construido que esperarse a que salga el permiso de construcción. Esto es una causa de que se cierre el desarrollo turístico. Por lo tanto, lo que intentamos hacer es explicar esto de manera muy simple a través de una plataforma, de una campaña en redes sociales, para que la gente que ya es activista y aquella que todavía no está interesada en el tema, pero que vive en esta parte del país, pueda utilizar estas herramientas. Aquí uno de los grandes problemas también que consideramos que se debe de visibilizar son las obligaciones del gobierno. Muchas veces la ciudadanía que está en Quintana Roo y que quiere actuar no sabe a quién debe de hacerle llegar sus demandas. Sabe que hay un problema con un desarrollo turístico y que se debe de cancelar o por lo menos se debe de verificar que esté siguiendo el debido proceso. Pero ¿a quién acudir? ¿Con qué secretaría? ¿Con la municipalidad, el estado, la federación? Estas cosas son también técnicas. Nuestra intención fue hacer muy sensible esta explicación y decirle a la gente, mira, estos permisos van con el municipio. Si ves que están violando esto, ve con ellos y también generamos un manual para que supieran cómo denunciarlo y decir, aquí está el manual, puedes leerlo, ve cómo empiezas la denuncia, ve cómo debes de seguirla. Estos otros permisos van con el estado, tienes que ir al gobierno estatal para explicar que esto está mal y esto corresponde a la federación. Esto llevado a través de un abogado y demás, pues es causal de que se anulen estos proyectos turísticos cuando sean necesarios. La viabilidad técnica en cuanto a política pública. Este es otro punto importante. Las personas que son activistas muchas veces no tienen nociones claras de política pública y no tienen por qué tenerlas, no es su formación. Pueden ser biólogos, pueden ser ambientalistas, pero cuando quieren llevar una propuesta puntual al gobierno, el problema es que muchas veces no se sabe cómo generarla. No hay criterios técnicos mínimos para saber a dónde llevar esa propuesta, cómo armarla para que pueda ser implementada. Y el gobierno mexicano lo que dice es, pues tú me trajiste esto, pero no se puede implementar, ¿cómo lo hago? Es una excusa con la que rechazan la participación política. Lo que tratamos de hacer en esto fueron hacer capacitaciones con organizaciones de la sociedad civil en Quintana Roo para explicarles elementos mínimos de política pública, qué es una ley, qué es un reglamento, qué dice la ley de conservación de áreas naturales protegidas, qué es un programa presupuestal, que el gobierno del municipio, qué es lo que tiene que hacer en esta materia. Cosas muy simples y a través de infografías, algo muy visual, para que la gente se lo pueda llevar. Y por último, presión social. Nosotros podemos tener todo este desarrollo técnico, tratar de hacerlo muy simple para las personas, pero ¿cómo hacemos para que el gobierno realmente pueda responder? La respuesta, como siempre, suele ser la presión social, y eso se da de muchas maneras. Puede ser manifestándose en la calle, puede ser cerrando edificios, o puede ser también a través de redes sociales, que es lo que nos ha funcionado a nosotros. Cuando hemos encontrado problemas en los proyectos turísticos y gente que esté interesada en darle seguimiento, lo que hacemos es estar retuiteando, reposteando noticias,
llamando al gobierno del municipio para que responda por qué está dando esos permisos y no los tiene que hacer. Actualmente tenemos 21 proyectos vigilados, 21 proyectos turísticos vigilados en la península de Yucatán, específicamente en Quintana Roo, cuando todos los proyectos que están en zona federal, es decir, que tienen una parte que ver con el gobierno federal, son más de 55, entonces todavía nos faltan varios, pero es un proceso bastante pesado. 21 ya es algo, no se había hecho nunca esto en México. Y por último, quería nada más mostrarle algunas evidencias de lo que hemos hecho. La foto de la parte inferior derecha es la plataforma. Ahí se encuentran todos estos manuales de cómo denunciar a los proyectos que estén incumpliendo esto, qué son denuncias y faltas administrativas, la metodología que realizamos para vigilar los proyectos, y en ese mapitaje referenciamos todos los proyectos, el lote específico en donde está ubicado, para que se pueda ver si es que está incumpliendo hasta territorialmente en dónde se debe de implementar, si es que está encima de un área natural protegida, que eso está prohibido, etcétera. En la parte de arriba son las reuniones que hemos tenido con gobierno. Esta presión nos ha llevado a que el gobierno pueda, por lo menos el gobierno de Cancún, que es la parte norte del estado, tenga que voltearnos a ver y decir, ok, ¿qué necesitan? ¿Qué quieren que transparentemos? ¿Cómo quieren que lo transparentemos? Y la foto de acá justamente es uno de los elementos que estamos pugnando porque se transparente en la página de internet del municipio. Esto, por muy simple que parezca, hacer este tránsito nos llevó casi medio año, porque esa información no estaba. Tenemos que rascarla de todos lados, tenemos que consultar a medio mundo. Y eso, estando en la página de internet del municipio, la gente ya puede saber cuáles son los permisos, del primero al último, y cuando les das clic a cada uno, te explica cómo vigilarlo. ¿Dónde puedes encontrar esa información? ¿Dónde se descarga? Porque todo eso ya está público. Entonces, en general, la intención de este proyecto, con lo que creemos que estamos implementando las acciones que les pongo en las fotos, versan sobre generar participación política a través de la organización social, a través de redes sociales, a través de plataformas, para limitar los riesgos de corrupción en proyectos turísticos. No solo apoyando a quien ya está movilizado en el estado de Quintana Roo, grupos ambientalistas, sino a la persona, al estudiante, al ama de casa, cualquier persona que esté interesado, porque la vida en Quintana Roo se mueve por el turismo. Es la principal actividad económica. Cuando un estudiante va a su escuela y pasa enfrente de un proyecto turístico, muchas veces se pregunta, ¿y por qué está en medio, por qué está encima de un manglar? ¿Eso no está prohibido? Este tipo de cosas ya le dan herramientas para que pueda movilizarse, activarse políticamente, y creemos que si seguimos desarrollando este proyecto en todo el estado de Quintana Roo y en un futuro en toda la península de Yucatán, que son los otros dos estados vecinos, podremos tener muchísimos más resultados. Muchísimas gracias. No, muchas gracias, Alfredo. Y es muy interesante cómo cada uno declina la participación en una fórmula diferente y dependiendo también del contexto, ¿no? Entonces, el trabajo enorme que se tiene que hacer para lograr la visión de la participación también como control popular del funcionamiento de las instituciones y de las relaciones con el mercado es un trabajo enorme, como describiste, ¿no? Y necesitan instrumentos que la gente no tendría sola si no tuviera un apoyo de este tipo. Bueno, muchas gracias y pasamos a la última de nuestras colegas aquí, que es María Fernanda Origel Nuño, de Jalisco. Muchas gracias. Gracias a todas y todos por estar aquí. Desde el gobierno del estado de Jalisco, que es un gobierno subnacional en México, estamos encantadas de poder presentarles este proceso de consulta del estero El Salado. Este es un proceso de consulta que se realizó en colaboración con el Ayuntamiento de Puerto Vallarta, con la Universidad de Guadalajara y con sociedad civil de este municipio. Ahora, el estero es un área de 168, casi 169 hectáreas que se encuentra, si podemos observar en el mapita de México, en el centro occidente de México, y es un área de alta biodiversidad que desde el año 2000 fue declarado área natural protegida. Ahora, el detalle es que este espacio, esta área natural protegida, está dentro de un espacio urbano dentro del municipio de Puerto Vallarta, lo cual
la pone en riesgo de severas afectaciones por construcción inmobiliaria, por infraestructura, incluso está cerca del Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta, del corredor turístico y hotelero. Entonces, como que estas afectaciones generan gran presión en esta área. Ahora, ¿por qué es tan importante el estero de aquí en Puerto Vallarta? Porque brinda al municipio varios servicios ecosistémicos, como bellezas escénicas y culturales, es un sitio de investigación de la naturaleza, refugio de especies marinas y terrestres, participa en regulación del clima local, así como es un vaso regulador que evita inundaciones, brinda protección contra fenómenos como ciclones, es decir, para las personas del municipio es como el corazón de Puerto Vallarta, y de igual manera se considera el riñón y los pulmones por el proceso de filtrado que hace y de protección hacia el municipio. Ahora les contaré esta bella historia en donde no sé si les suena, no sé si les ha pasado, pero el gobierno presentó ante la ciudadanía un compendio de ideas y propuestas de intervención cultural y habitacional en el estero El Salado, ante lo cual la ciudadanía lo leyó como una señal de alerta de que si no intervenían ellas, esto podría terminar siendo el proyecto de intervención de esta área natural. Así que solicitaron que se realizara una consulta para que entonces la misma ciudadanía fuera la que dijera qué tendría que ser el proyecto de intervención, aprovechamiento, uso y conservación de esta área. De ahí que entonces el gobierno dice, muy bien, eso vamos a hacer, vamos a construir a través de ejercicios de participación ciudadana y gobernanza las bases para el diseño de un proyecto estratégico. Este proyecto tuvo 4 fases que van de agosto del 2019 a febrero del 2020. Apenitas alcanzamos a terminarlo previo a que iniciara la pandemia, en donde como parte del proceso de planeación se definió que tendrían que ser 2 los momentos de acercamiento y de colaboración con la ciudadanía. En primer lugar, una fase de diálogos en donde se pudiera conocer un poco más sobre esta área natural protegida, porque estamos convencidas, como lo han comentado ya mis colegas panelistas, que la formación y la capacitación para generar un piso parejo propicia no solo la participación activa de la ciudadanía, sino la participación activa e informada sobre un tema tan técnico como lo es el área natural protegida del estero El Salado. Posterior se iba a realizar una encuesta y por último se iba a presentar el informe con los resultados. Es importante que dentro de la planeación el comunicar es vital. Aquí les comento que se hizo una primera rueda de prensa donde se compartió el inicio de la consulta, sin embargo no se realizó. Pasó un tiempo y se tuvo que volver a hacer una siguiente rueda de prensa para explicar por qué se aplazó el inicio de este proceso de consulta. Cuando empezamos a investigar sobre cómo abordar esta temática, nos dimos cuenta que no podríamos iniciar ningún proceso de diagnóstico ni de participación ciudadana sobre un espacio con una gran historia de lucha por su conservación, sin antes de reunirnos justamente con personas y actores claves de sociedad civil organizada y no organizada, pero que sienten como propio este espacio, esta área natural protegida. Se tuvieron mesas de trabajo con sociedad civil para presentarles la metodología, para presentarles las fechas, las sedes en donde se llevarían a cabo estos diálogos, y entonces al dar sus aportaciones se reajustó esta metodología. Es importante también como parte de la planeación tener un espacio en donde la ciudadanía pudiera encontrar dónde y cómo participar, y una vez que este proceso arrancara, empezar a monitorear cómo iba el avance, cuáles serían los resultados del proceso de diálogos, del proceso de consulta y por último, cuál sería el proyecto integral.
De ahí que cuando se entiende la importancia del estar comunicando constantemente en este sentido de transparencia proactiva, de no esperar a que nos pregunten, sino empezar a soltar la información, igualmente importante de comunicar es escuchar. No queríamos únicamente estar publicando en redes sociales información, sino que también quisimos aprovechar estos espacios para leer lo que la misma ciudadanía comentaba aquí, ver qué opiniones tenían, qué aportaciones, sugerencias, qué situaciones les dolían sobre este proceso, para entonces integrarlo y hacer de este proceso de consulta un proceso vivo, un proceso constantemente en evolución. De otra manera que buscamos para que la misma ciudadanía se viera involucrada no solo como asistente y participante de este proceso de consulta, era invitar a que personas de sociedad civil fueran personas voluntarias para facilitar, relatar las mesas de diálogo, pero también para que fueran ellas mismas quienes pudieran hacer el levantamiento de la encuesta. Esto garantizaba un proceso de legitimación y de apropiación del proceso, en donde si la misma ciudadanía en cocreación con gobierno del estado, con gobierno del municipio de Puerto Vallarta, pudiera ser como este equipo en donde todas y todos avanzaran juntas. Aquí podemos observar, no sé si se alcanza a ver, las fechas, horarios y sedes, en donde se priorizó que fueran en viernes y sábados, tanto en la mañana como en la tarde, para que entonces se pudiera facilitar la mayor participación de la ciudadanía, porque normalmente desde gobierno luego solemos generar espacios de participación en donde los horarios no son propicios porque las personas están trabajando, aún si se dedican al activismo, pues tienen un trabajo, y aquí teníamos que estar pensando en sedes que no solo fueran del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, sino también de la academia y de lugares que la ciudadanía considerara como propios. Aquí podemos ver visualmente cada uno de los espacios en donde se tuvieron los diálogos. A la par de cada uno de estos diálogos se estaba capturando, sistematizando y analizando la información. Fueron 7 mesas de trabajo las que se tuvieron con sociedad civil, con academia, con el sector empresarial y con juventudes, en donde participaron 371 personas. Una vez que se recabó toda esta información y se analizó, se generó a manera de diseño colaborativo el instrumento para la encuesta, en donde el instrumento de encuesta no solo fue diseñado por el gobierno del estado de Jalisco, sino que fue en colaboración con la academia y con el mismo gobierno municipal de Puerto Vallarta. Igualmente aquí se ven la selección de fechas, horarios y sedes del levantamiento de la encuesta, que la encuesta fue tanto virtual como presencial en puntos fijos y con horarios diversos. Se tuvieron retos, por supuesto, en este proceso, retos en donde abundaba gran desinformación sobre si este proceso era legítimo o no, sobre qué se iba a realizar al final con el estero, y lo que buscamos fue cerrarle la brecha a esta desinformación, en donde cada vez que saliera una nota al respecto, pudiéramos nosotras estar comunicando constantemente desde Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana qué sí era, y que al contrario de que desconfiaran, que estaba perfecto que desconfiaran. La desconfianza desde la ciudadanía es el motor en el servicio público para que busquemos hacer las cosas aún mejor, y entonces invitábamos a que participaran para que se pudieran dar cuenta y pudieran dar sus aportaciones. Al final se contó con la participación de 4.919 personas que contestaron la encuesta, que sumado a las 371 personas que participaron en los diálogos, tuvimos una participación total de 5.290 personas. En la plataforma que les presenté al inicio, ahí se publicaron tanto el informe de resultados de los diálogos como de la encuesta, y por último, a través de una rueda de prensa, se dio a conocer el resultado final, en donde, tal como lo había solicitado la ciudadanía, no se iba a realizar ninguna intervención mobiliaria, ninguna construcción de infraestructura, sino que por el contrario, se iba a ampliar
casi 40 hectáreas más el área natural protegido. Y todo esto gracias a este trabajo colaborativo, a este diálogo con la ciudadanía que se generó y sobre todo a que existía la voluntad política de escuchar a la gente y que eso fuera el proyecto integral de recuperación y conservación de esta área natural protegida. Y pues bueno, no sé, creo que ya fue tiempo suficiente. Me gustó mucho, dicho a partir de un gobierno, la frase estaba perfecto que desconfiaran porque la desconfianza es un motor y un motivador de participación. Es muy bueno, es muy realista también, ¿no? Pensarlo así y verlo desde las soluciones para que esto sirva a conquistar un número mayor y resultados como este que son probablemente impensables al inicio. O sea, imagino que ustedes estaban pensando al inicio en reducir los daños de las intervenciones e en vez se encontraron con un aumento de la superficie protegida, ¿no? Entonces, bueno, nosotros formalmente terminamos el tiempo que nos habían dado en esa sala. Ahora, dado que no hay presión para salir y todavía falta 55 minutos al evento sucesivo, queríamos si alguien de ese público calificado tiene alguna pregunta de esclarecimiento o alguna reflexión encima de las experiencias muy diferentes que nos fueron presentadas. Estamos aquí para responderles. Si hay alguien, ya Diego tiene un micrófono volante para... Moi j'ai une question parce qu'il y a quelque chose qui est vraiment au fond de tout. C'est pas au fond de toutes les démarches participatives, mais c'est quelque chose qui est très important. C'est la légitimité de celui qui porte les consultations et la confiance qui ont les habitants envers ces institutions. J'étais très intrigué, je suis très intrigué aussi pour savoir un peu plus, par exemple, de l'Office de la consultation de Montréal, justement comme institution autonome. Et je me posais les questions par rapport aux autres cas, parce que là, on a une ville et dans laquelle je me demandais, est-ce que c'est la ville elle-même qui a apporté son dispositif de consultation, où il y avait des prestataires. On voit une association aussi qui a travaillé aussi pour la consultation, et aussi dans l'État de Jalisco. En fait, j'imagine qu'il y avait des prestataires avec des services qui ont travaillé ensemble pour faire toute la démarche. Quel rôle vous donnez à ces acteurs, et particulièrement dans le cas d'une institution autonome et indépendante? Parce que là, je pense qu'il y a quelque chose qui est vraiment, vraiment important pour nous. Nous, on a quelques institutions autonomes en France, mais c'est pas. On travaille beaucoup en tant qu'institution avec des prestataires. Voilà. Donc cette question de la légitimité, de la confiance, comment ça se passe dans chacun de vos contextes? C'est bon. Okay. Pour Montréal, nous avons le luxe et le privilège d'avoir cette institution que les élus ont créée en 2002. Et justement, c'est là qu'est toute la différence pour la confiance avec les citoyens, c'est que nous ne sommes pas un prestataire, nous ne sommes pas une compagnie de services que la ville embauche au moment où elle en a besoin. Et nous sommes complètement indépendants pour déterminer nos processus de consultation. La ville, c'est-à-dire le conseil municipal, les élus de la ville de Montréal, votent un mandat quand ils veulent mais nous agissons quand même quand le prince décide que l'on agit. C'est la ville qui nous envoie nos mandats. Mais la minute qu'ils nous ont envoyé le mandat, nous sommes complètement autonomes et eux, ils attendent nos recommandations. Ils ne se mêlent pas du design de la consultation. Ils ne se mêlent pas de nos analyses et donc n'orientent pas du tout le travail. C'est un luxe que nous avons à Montréal et on est très contente de sortir de Montréal pour vous en parler parce que c'est arrivé parce qu'il y avait beaucoup de groupes de citoyens qui ont poussé pour ça. Il y a des associations de citoyens, ça fait des années, ça avait commencé bien avant que ce soit institutionnalisé. Maintenant que c'est institutionnalisé, ce qui est complètement différent de travailler avec un prestataire, c'est que nous avons développé des façons de faire et nous avons développé un savoir qui se développe d'une fois à l'autre. On n'existe pas juste au moment où
un élu aurait besoin d'une consultation sur un projet X, Y ou Z. Et donc, on bâtit depuis 20 ans nos savoir-faire en consultation et en analyse. Parce qu'on peut consulter en faisant un sondage, et là, on a un sondage, on a une idée de ce que les gens pensent. Mais nous, il y a tout un moment de concertation à l'intérieur de l'Office de consultation publique où nos commissaires, nos analystes, le secrétariat de l'Office, il y a tout un moment de concertation où on se dit, OK, avec tout ce qu'on a récolté, qu'est-ce qu'on recommande à la ville pour le but est toujours d'aider à la décision publique et d'aider à améliorer la ville. Pour ça, ça restera toujours les objectifs de l'Office de consultation publique. Et donc, en bout de ligne, on est très conscient que ce sont les élus qui décident. Souvent, on va exprimer des grands désirs et puis nous, on n'est que des spécialistes de l'écoute. La ville a ses spécialistes, a ses urbanistes, a ses spécialistes en environnement. Nous, on fait. Mais la grosse différence, c'est ça, c'est qu'on existe indépendamment qu'il y ait un projet ou pas et qu'on définit nous-mêmes nos processus de consultation. Et bien, comme on l'a dit tout à l'heure, ce qui est le propre des institutions, c'est qu'on se construit d'année en année, on est meilleur. Alors moi, j'arrive dans une institution, je suis arrivée cette année, mais j'arrive dans une institution qui est déjà forte et le but, c'est tout simplement de continuer à l'améliorer. On se permet beaucoup d'innovation, on se permet d'essayer des nouvelles techniques de consultation. Si ça ne fonctionne pas, on en fait l'analyse, puis on change d'outils pour la prochaine fois, mais on multiplie les outils pour multiplier les publics et pas avoir toujours les mêmes publics. Mais à l'Office, ça fait des années qu'on a réussi la parité homme-femme. Il y a beaucoup de femmes qui participent. Ça fait des années qu'on est allé vers les populations davantage exclues. Et puis maintenant que je vous dirais que notre défi, c'est toujours mieux informer, parce qu'on sait que dans l'univers médiatique aujourd'hui, informer, c'est pas évident, et d'aller vers des publics plus lambda, plus ordinaires, la petite classe moyenne ordinaire. Moi, c'est mon défi maintenant, et non pas seulement les exclus ou les femmes, mais dans les gens qui prennent moins le temps de participer au débat public. Mais on peut se le permettre de le faire parce qu'on travaille au quotidien sur ces objets, là. ¿Sí se escucha? Bien, en el caso del gobierno del estado de Jalisco, no se trabajó específicamente con un servicio, simplemente dentro del gobierno existe la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana, que es la primera en México en subir la participación de la ciudadanía a un nivel subnacional dentro del país. Es la primera. Y ahí es donde se concentran todos los ejercicios de participación ciudadana que van desde la planeación, la implementación, el seguimiento, monitoreo y evaluación de todo lo que se haga en tema de participación ciudadana. Somos una secretaría que es transversal a todas, porque justamente la participación ciudadana cabe en cualquiera de las temáticas de cualquiera de las dependencias que existen en el gobierno del estado. De ahí que directamente cuando realizamos ejercicios participativos y ejercicios de gobernanza, la colaboración viene directamente con la ciudadanía. Nosotras estamos en esta creencia de que la gobernanza es la respuesta hacia todo lo que es la agenda pública, porque entonces yendo ciudadanía y gobierno en conjunto se logran resolver las problemáticas, se logran desescalar conflictos y de esa manera es como estamos trabajando en el gobierno de Jalisco, de la mano con ciudadanía, con academia, con sector empresarial, con juventudes, para entonces ir abordando cada una de las temáticas poco a poco que nos demanda la agenda pública. Okay. Before Cecilia answer, I just wanted to add a small element, which is you have been talking about many different plans and policies. I was wondering because the trend around the world is now to build participatory systems in the cities or in the regions in order to connect more ad hoc processes which are linked to plans that happens every some time, and policies which are repeated every years and are permanent. So I was wondering, Florence, beyond the question that
was done by Diego. It's also thinking about interconnecting in one institution or in one bigger umbrella process all these different. Yes, yes. Yes, that's a point of our mandate, the creation of an institution that can, be the institution that collects and that brings and promotes participatory process in the city, and that is independent, like in the Montreal city happens. Because so far, for example, as I told you before, we had to make and we wanted to make a participatory process in order to adopt the new urban plan. And so we asked for a service provider, and the service provider that is Social Lab, and the president is here, Lorenza Soldani, and they design the participatory process with Lama, and they made a great job because they have been independent. Sometimes they ask us as administration, as deputy mayor, not to be present in some reunion, in some meeting, just because they didn't want that citizens were influenced by our presence in the meeting. So, just this in order to say that they have been independent, and the participatory process made great result. But as administration, we feel the need to have a foundation, an association, an independent authority that promotes participatory process. Since so far, we decide which plans, which subject, which debate to be object of a participatory process. Instead, if we have an independent institution, the institution can also help us to find some problems, some projects where it could be interesting to have a participatory process, a public consultation with the citizens. And so we are thinking to build this institution for the next participatory process. Even because our citizens in Florence are, full of ideas or full of problems to share. And so sometimes it happens that association of the city of Florence hire agency in order to make some public consultation, so independently from us. But also for this reason, it could be interesting to have just a place where you can go and ask, and where you can have a point of view who keeps together all these participatory process. So far, we have a deputy mayor who is in charge of participation, Alessia Bettini. So we have a political party, but not an administrative office also inside, because it depends on the subject. So also this is, something on which we can work. Sí, super. Then we have to close because they told us that the technicians and the interpreter must go contractually. Sí, muy rápido nada más. En el caso de Quintana Roo, la cuestión es que, como ya les explicaba, la organización social es la que lleva la batuta para poder lograr que se generen cambios desde el gobierno. Los tres órdenes de gobierno federal, estatal y municipal tienen espacios de participación, tienen direcciones de participación donde se trata de canalizar todo este tipo de situaciones. Sin embargo, el tema es tan delicado que las mismas instituciones tratan de apartarse de los temas. Hoy día, por ejemplo, existe un proyecto a nivel nacional que se llama Tren Maya, que es un tren que le va a dar la vuelta a la península de Yucatán y que va a pasar por varias áreas naturales protegidas, literalmente en medio de estas áreas naturales protegidas. El gobierno lo cataloga como seguridad nacional, el gobierno federal. Eso quiere decir que nosotros como ciudadanía en México no podemos consultar nada, ni quién, ni por cuánto se está contratando, ni a quién se está contratando, ni qué obras implica. Por otro lado,
los activistas ambientales en esta zona del país ya están tan polarizados que no quieren saber nada del gobierno. Ellos solamente van a denunciar, a plantarse, a hacer manifestaciones. Esta distancia entre las instituciones de gobierno y la actividad política en la región en materia ambiental limita la posibilidad de acuerdos. Uno de los alcances del proyecto justamente es eso, que nos podemos sentar con los gobiernos porque tenemos propuestas técnicas. Es una vez que encontramos toda esta complicación para aprobar los proyectos turísticos, ¿cómo lo vamos a resolver? ¿Cómo podemos seguir elaborando turismo, pero respetando las áreas naturales protegidas? Las distintas clasificaciones que se tienen de áreas naturales protegidas y lo que se puede hacer con ellas. Entonces, en México al menos existe esa posibilidad de transitar hacia la participación, sobre todo con los gobiernos locales, como la colega de Jalisco está explicando. Ahí está el meollo, podemos acercarnos a ellas siempre y cuando haya voluntad y también tengamos posibilidades técnicas de presentar una propuesta. Bueno, muchas gracias a todas y a todos y pueden aplaudir, sí. Y también un agradecimiento a los intérpretes que se han quedado algún tiempo más de lo que estaba contractualizado. Y gracias y nos vemos de aquí a 40 minutos en el premio de las buenas prácticas. Diego puede hacernos una foto juntos, todo el panel. Así.